esperar a Francisco. Hola a todos los que se están uniendo. Hola, Francisco. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo Manos a la Luz. Un gusto. Gracias también a todos los que se están sumando a esta conversación. Hoy día vamos a hablar acerca de radiación, UVC, y desinfección en tiempos COVID. Primero, te voy a presentar Francisco. Francisco es licenciado en Ciencias Físicas con especialidad en óptica y física de la luz de la Universidad de Zaragoza, España. También fue miembro del Comité Español de Iluminación y desde el 2013 es director de SPS Iluminación para Latinoamérica, Chile, Colombia, Perú y prontamente en Miami. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias. Bien hallado. Sí, buenísimo. El tema creo que es un tema que nos venía dando vuelta hace bastante tiempo debido sobre todo a los beneficios que trae en tiempos de pandemia, de COVID, donde el tema de la desinfección de los espacios y de los objetos empieza a ser algo rutinario, no solamente para las personas naturales, sino también para grandes empresas que necesitan limpiar y sanitizar constantemente los espacios donde atienden público o donde tienen procedimientos. Entonces, primero es un poco cuál es tu mirada acerca de esta problemática para después que nos puedas explicar en qué consiste la solución que es la radiación UVC. Perfecto. Sí, como bien dices, si bien ahora está de moda el tema de la radiación ultravioleta y su uso para desinfección y para esterilización, hay que recordar que no es una tecnología nueva. De hecho, fue descubierta en 1801, que ya hace un tiempo de eso, por un físico alemán que hacía unas pruebas con unos determinados elementos de plata, y ahí se descubrieron esta nueva radiación, esta nueva forma de radiación, que en un principio llamaron rayos desoxidantes y que hoy conocemos como radiación ultravioleta, y que la ciencia nos ha permitido y nos permite conocer mucho más de ella. Ya sabemos que la radiación ultravioleta está compuesta básicamente se puede dividir en tres partes, que es la radiación ultravioleta A, la B y la C. La A es la que tiene una mayor longitud de onda y es la que más nos afecta en el día a día, porque es la que utilizamos cuando queremos ponernos morenos y utilizar los rayos del sol para cambiar la tonalidad de nuestra piel. La B es una intermedia más desconocida, que no tiene ninguna aplicación básicamente y que tampoco interactúa con nosotros, porque queda prácticamente absorbida en un 80 o 90% por la capa de ozono. Y la C, que es la que hoy nos ocupa, que es la que se produce en las longitudes de onda más cortas. La C trabaja entre los 100 y los 280 nanómetros, y que es la que se ha demostrado que es bastante efectiva en cuanto a la eliminación de gérmenes, virus, bacterias, hongos y demás microvida. Esta sí no nos afecta directamente desde la radiación solar, porque gran parte de ella, casi el 100%, es absorbida por la capa de ozono, excepto en aquel sitio lamentable que todos sufrimos, que sabemos que hay una deficiencia en la capa de ozono en una zona determinada, y lo llamamos agujero de la capa de ozono, y que por ahí la radiación es mayor, y por eso el efecto que produce sobre los seres vivos pues es más intenso, ¿no? La radiación ultravioleta, en su línea C, lo que la hace interesante para todo este mundo que vivimos con la nueva era COVID, es que produce en esas longitudes de onda un daño irreparable en el ADN de los microorganismos, que básicamente impide que se reproduzcan. Altera las cadenas de ADN, no se pueden reproducir, y de esta manera mata y elimina pues todo tipo de bacterias, virus, hongos y demás. Ya hay estudios de universidades de prestigio, tanto norteamericanas como asiáticas,
que están disponibles en Internet. En Internet hay muchísima literatura que habla de este tipo de herramienta, de nueva herramienta, que demuestra que efectivamente hay una eficiencia demostrada sobre la actuación sobre estos virus y se eliminan, si no en un 90, sino en un 100%, en un 90, 90 y tantos. Es decir, prácticamente quedan eliminados, siempre y cuando teniendo en cuenta dos características fundamentales que son la dosis, la potencia y el tiempo. Entonces, básicamente, quiero hacer una salvedad. Cuando hablamos de radiación, ¿por qué no hablamos de luz? UV. En realidad, nosotros tenemos en el espectro de la radiación, en todo el espectro electromagnético, se produce radiación que se diferencian unas de otras en función de su longitud de onda. Dentro de todo ese espectro electromagnético hay una determinada franja que es la luz visible, que al fin y al cabo es una radiación electromagnética, correcto. Yo sé, ahí se aprecia ver. Claro, donde vemos. Exacto, y esto va en función de longitud de onda más grandes o más pequeñas. Correcto. Y debajo de eso, es decir, por debajo, por eso se dice la parte con una longitud de onda más grande, aparece la luz ultravioleta, que es la que hoy nos ocupa. Pero está dentro de la radiación electromagnética y es básicamente se basa en lo mismo. El aspecto físico es radiación y es una relación onda-corpúsculo como el que actúa sobre la luz. Exacto. Solo que no la vemos. No la vemos, no es visible. No la vemos. Por eso se habla también de la luz negra. Bueno, de hecho, hay numerosas aplicaciones del ultravioleta que van más allá incluso de esto y que son más de andar por casa, como la detección de billetes falsos o, en el caso de criminología, poder utilizarla para en escenas del crimen ver determinados fluidos vitales que a simple vista no es posible ver. Claro. Bueno, y entonces en este rango de los ultravioletas, las que se utilizan para desinfección son las de onda más corta, ¿cierto? Las más cercanas a los rayos láser. La UVC. Hay por debajo otras, y de hecho hay, como decía, la UVC empieza, UVC, lo decimos en inglés o en español, me da igual, empieza en 100, aproximadamente entre 100 y 280 nanómetros. Hay por debajo de eso el Far UV, que es el lejano, que también está dentro de esa, en una longitud de onda todavía más corta y que además es la nueva generación o va a ser la nueva generación, porque sí se demuestra que si bien la radiación UVC sí afecta o puede afectar de forma negativa al ser humano, el Far UV no. De manera que se podría radiar directamente y ya tendríamos una radiación ultravioleta que sí se podría aplicar directamente sobre nosotros sin hacer ningún tipo de... que hablaremos un poco más adelante, si quieres, de cuáles son los efectos del UVC sobre el ser humano, y que supongo que ese será el 2.0 de todo esto y que se está desarrollando, que sea probablemente catalizado ahora con el efecto del COVID y que dentro de poco yo creo que tendremos aplicaciones seguro en el mercado que permitan verlo mejor. De Far UVC que no tengan efecto en el ser humano. Así es. Claro. La radiación ultravioleta lejana, podríamos decir. Claro, que son más cortas, ¿cierto? Más cercanas a los rayos X. Ahí tienes el gráfico, ahí puedes verlo. 100 nanómetros. Más cercanas a los rayos ultravioletas, correcto. A los rayos X, perdón. A los rayos X. Bueno, tú mencionabas esto del daño. Yo creo que es importante tener en cuenta que la radiación UVC es una radiación que es dañina para la piel, ¿cierto? Para el ser humano, incluso para todos los organismos vivos. Entonces, cuando hablamos de aplicaciones con UVC, siempre son con ausencia de personas. No en concreto en ausencia de personas, sino más específicamente evitando la radiación directa sobre personas. Es decir, claro. no debemos radiar de forma directa el emisor de la radiación UVC, que puede ser LED o puede ser de otro tipo, sobre animales, seres vivos, personas, animales, es decir, no sobre seres vivos de ninguna manera, porque puede generar... A ver, no es Chernóbil, que es lo que mucha gente se piensa, es decir, que nos dé un pantallazo de UVC no nos va
durante unos milisegundos o segundos no nos va a hacer ningún daño, pero sí una radiación prolongada puede generar problemas que a largo plazo pueden ser graves. Decía y quería matizar que sí hay personas porque hay una posibilidad de montaje que se está utilizando y funciona muy bien de las lámparas UVC, que es sobre la parte superior de un determinado ambiente y que se dedica a limpiar, ahí se ve bien en el gráfico, a limpiar el aire aprovechando los ciclos de aire que se generan con el sistema de ventilación. Pero siempre se ponen y se recomienda ponerlas a una altura mayor de 2,8 metros. No he visto a nadie más alto de 2,8 metros todavía, ni creo que lo haya. Que antes se usaba el UVC para purificar el agua. Sí, correcto. De hecho, las aplicaciones de UVC para tratar el agua ya empezaron en Estados Unidos en 1910, o sea que también tiene largo recorrido. Se utilizan, de hecho hasta ahora, hasta que ha aparecido este tema del COVID, se han utilizado para 3 cosas: para el agua, para el aire y para las superficies. Ahora es en las superficies donde está tomando más empaque. Pero como decía, en el agua ya empezó con trabajos de pruebas en 1910 en Estados Unidos y se ha utilizado de forma bastante eficiente hasta hace poco y se sigue utilizando, porque es la forma más limpia de tratar el agua, tanto potable como vertidos, de eliminar sus bacterias y sus virus sin alterar su composición y sin utilizar productos químicos. Claro. Así que esa es una de las aplicaciones que funciona y funciona bien. Un poquito chica. Claro. Yo quería mostrar. Se ve un poco como parte, son 2 fotos, pero se ve un personal limpiando una ambulancia. Y ahí creo que generar un impacto más grande en la utilización de UVC en lugares que tienen que sanitizarse muy seguido. Por ejemplo, una ambulancia, ¿cierto? Que después de cada paciente tienen que llevar la ambulancia a un lugar donde 2 o 3 personas tienen que usar químicos para limpiarla cada vez. Y eso es lo de, obviamente, combustible, tiempo de esas personas, material para la limpieza, pero hay un tema con la corrosión de los materiales que se están utilizando normalmente para limpiar, manualmente estamos hablando. Que eso es algo que era un problema que no existía hasta ahora. Entonces, utilizando la luz UVC, se puede hacer en muy poco tiempo. Eso tú me lo tienes que orar, o sea, si la ambulancia deja al paciente en el hospital, mientras están haciendo el ingreso, se cierra la ambulancia y se sanitiza con luz UV. Entonces estamos ahorrando tiempo, no tenemos que llevarlo a un lugar especial, no se utilizan materiales corrosivos, por lo tanto hay una mayor durabilidad también de los materiales al interior. Así es. De hecho, tiene múltiples ventajas, pero la más importante es la de que la radiación, utilizando la radiación UVC sobre una ambulancia en concreto, que es un muy buen ejemplo, no estamos utilizando productos químicos y por lo tanto no estamos alterando la composición y la durabilidad de todos los elementos que al final forman esa ambulancia y que además son elementos que se tienen que cuidar. Hablamos de todo tipo de superficies, de aparatos de medición, etcétera, que al hacerles el tratamiento mediante pues, cualquier producto químico, de alguna manera se produce una erosión, un desgaste que al final afecta en la vida media y en la vida del material y del producto. Con la radiación ultravioleta lo que conseguimos es hacerlo de forma limpia, de forma segura, siempre y cuando no haya dentro nadie, evidentemente, esto tiene que ser después de un servicio, y sobre todo, y lo más importante, de forma eficiente, porque lo podemos hacer in situ, no hace falta desplazar la ambulancia en ningún otro sitio y en un tiempo que oscila normalmente la radiación ultravioleta para que sea efectiva, debe trabajar entre 160 y 480 segundos, pues en ese tiempo hemos eliminado prácticamente un amplísimo espectro de virus y de bacterias que nos dejan el equipo en buenas condiciones para ser reutilizado otra vez. Claro, exacto.
Ahí vemos una imagen un poco de qué es lo que pasa si es que, o sea, cómo funcionan estos sistemas en relación a un grupo de personas. Mira, ahí lo que tenemos en concreto es un sistema que se está utilizando y que se ha planteado para entidades bancarias. Y es la forma, ya se utiliza en laboratorios desde hace mucho tiempo y ahora se está pensando para zonas en las que haya gran afluencia de público. Ahí lo que tenemos son 3 pasos, es el mismo cubículo. Un cubículo de entrada, vemos una persona en el número 1 que está en la parte exterior de acceso a una determinada sala, que insisto, puede ser un laboratorio, puede ser una oficina, puede ser una entidad bancaria en este caso. Y ahí en la zona más sombreada la lámpara está actuando radiando hacia abajo, de forma que todo ese cubículo está libre de virus en el sentido de que se están eliminando por el propio movimiento del flujo de aire. Cuando la persona entra adentro, un detector de presencia apaga automáticamente el equipo, de manera que la persona pueda entrar, y cuando sale, nuevamente se pone a funcionar. De forma que no hay radiación directa, pero sí hay radiación constante. Esto evita que los virus que están fuera entren dentro y de la misma forma permite también que no radiar a la persona, porque mucha gente nos ha preguntado, oye, pero ¿puedo radiar? Incluso nos llegaron a preguntar si podían hacerlo con las mascotas, cosa que es una barbaridad. No se trata de radiar a la persona, pero sí se trata de radiar el aire de forma que no nos accedan patógenos a la sala en la que queremos trabajar, o en la que queremos atender, o etcétera, ¿no? la que pasa dentro. Y genera, aquí voy a contestar una pregunta de Álvaro, dice, ¿qué pasa con la exposición a materiales? Si genera algún tipo de daño o de coloración, ¿cómo es la luz UV normal, que tiene colores, no sé, cojines de colores en una terraza, se decoloran, ¿cierto? Inicialmente no se produce decoloración dependiendo del tipo de material, pero sí es cierto que para el uso continuado, es decir, si la radiación es permanente, el propio equipo, por ejemplo, pongo por caso, utiliza acero inoxidable como elemento constructivo, que es el que mejor sobrevive o funciona a la radiación ultravioleta. En cuanto a telas, polímeros y demás, tienen que ser radiaciones muy continuadas y muy permanentes para que puedan producir algún tipo de decoloración. Pero la decoloración de los equipos normalmente viene dada por la radiación UVA, es decir, la primera de las 3 que veíamos al principio, y no la C. Ah, perfecto. Claro, cuando nos llega la luz del sol viene con todo, con el UVA, UVB y un poquito de UVC, ¿cierto? Por eso nos la viene con mucho, meter en el mismo saco. Exacto, viene con mucho UVA, con un poquito de UVB y con muy poco de VC. Es VA principalmente la que decolora, la que genera esos efectos de decoloración y de desgaste en los materiales. Ahí se ve mejor el detalle. Es un ejemplo. Exacto. Es una especie como de zaguán o de cápsula para ingresar a un lugar público. Exacto, un lugar público, un laboratorio de trabajo o una zona de tratamiento de alimentos, que también es muy importante y que es una de los sectores que también ha mostrado mucho interés en este tipo de producto, para de alguna forma asegurarnos de que es una sala limpia. No se accede o no acceden patógenos, virus, bacterias, etcétera. Perfecto. Y acá vemos como... Mira, ahí tenemos otro ejemplo también. Cuéntanos un poco de hecho. Sí, esa foto es curiosa porque, bueno, a simple vista, cuando uno la ve de lejos, piensa que estaba la habitación oscura y de repente hemos encendido la luz ultravioleta y se ve todo así, de ese color. No es eso. Lo que trata de reflejar esa imagen es que cuando en una sala, normalmente esto está más aplicado a centros hospitalarios, se produce radiación sobre los elementos para aumentar la eficiencia de esa radiación. Existen ya los fabricantes de pinturas, sobre todo los estadounidenses, están desarrollando pinturas específicas que permiten que la reflectancia de los rayos ultravioletas sea mayor y, por lo tanto, con eso también mejorar la eficiencia de la radiación. Esa foto trata de mostrar un poco eso. De hecho, es una foto del fabricante de la pintura. Ahí tenemos una cápsula, que son cápsulas que ya se venden de forma unitaria, que permiten la esterilización de equipos quirúrgicos, en este caso de mascarillas. No tiene sentido porque la mascarilla, debemos recordarle a todo el mundo, que es desechable, no debe reutilizarse.
Ahí, por ejemplo, eso es en Nueva York, ese es el metro de Nueva York, que se está utilizando también sistemas de robóticos de radiación ultravioleta para la desinfección. Y eso ya es un caso práctico que está en funcionamiento, se está haciendo en el metro de Nueva York. Pero ha demostrado que debe tener cierta eficiencia. De hecho, hay muchos países que ya han asumido a nivel gubernamental que funciona y que funciona bien para la desterilización, incluido Chile. Chile, en concreto, el MinSal, en su circular C37/10 de 2018, en el párrafo 3.2.2, establece que el sistema de desinfección mediante la radiación ultravioleta es válido, aceptado y eficiente como uso para esterilización y limpieza en Chile. O sea, ya hablo del país en el que nos encontramos, que es el que más nos afecta, pero ya hay otros muchos países como la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, que ya están funcionando y que están reconociendo que el sistema funciona y que funciona bien y que además es efectivo. Así que yo estaba comentándote un poco acerca de, sobre todo, la eficiencia que significa en lugares que necesitan constante sanitización, como el sistema de transporte u otros. Y también, tú en algún momento también me mostraste, por ejemplo, aplicaciones en supermercados. Correcto, sí. La aplicación en supermercado, no sé si te llegué o llegamos a enviarte la fotografía en la que se ve, ya se ha utilizado en Bélgica, se está utilizando en algunos supermercados de la cadena Auchan en Bélgica, en la que se crea un pequeño corredor donde se introducen los carritos de supermercado, pasan por ese túnel que es como una especie de túnel de desinfección y son recuperados en el otro extremo por el usuario, de forma que han sido viene a ser, como decíamos antes, el tiempo de radiación está entre los 160 y los 480 segundos y el usuario lo recoge al final del camino totalmente desinfectado y sanitizado. Eso ya está funcionando en Bélgica, claro. En concreto. O sea, sí, es una muy buena herramienta. Exacto, creo que hace que sea todo más eficiente, más rápido y más seguro también. Señor, la persona que está pasando el pañito por cada uno de los pasamanos, o de la, imaginémonos en el metro, por cada pasamano, es una tarea que si se repite todos los días resulta bien titánica. Exacto, y además esta permite que al no utilizar productos químicos nadie pueda tener ningún tipo de alergia o tenga que tener algún tipo de cuidado en la manipulación posterior del carro, porque bueno, no olvidemos que hay gente que puede ser sensible a determinados componentes químicos de productos de limpieza que a la larga pueden generar problemas también en la salud, de tipo, pueden afectar de forma asmática o incluso al contacto con la piel, etcétera. Hay gente que es alérgica a determinados componentes. Con la radiación UVC, como no es directa, simplemente sale ya radiado y limpio, no hay ningún problema. Y además no hay interacción con el ser humano. Que nos comentaban que la cápsula de la ambulancia quedaba con un olor súper fuerte, entonces el personal que tiene que ir al interior queda súper mareado. Así es. ¿No? Y es más, Sí, ahora sí, ahora estamos bien. No sé. Bueno, yo quería, ¿cómo son los equipos? ¿Cómo se instalan? ¿Qué radio o qué? Los equipos normalmente hay que distinguir ahora entre dos tipos. Se instalan los formatos. Dos tipos de equipo. No sé si me escuchas bien, ¿sí? Okay. Perfecto. Hay que distinguir ahora entre dos tipos. Uno que parece que aparece ya en el mercado de forma más habitual, que son los portátiles, que son equipos que tienen una potencia que en la mayoría de los casos es menor a 5 vatios. Ahí los tiempos de acción, bueno, lo primero es que la distancia con la superficie es pequeña, debe ser entre 1 y 3 centímetros, y los tiempos de radiación debería estar en torno a los 15 segundos. Correcto, ahí tienes un Pandora, yo tengo aquí también otro. Yo tengo uno acá. Los tiempos de radiación. Ah, tenemos el mismo. Es súper pequeño. Muy chico. Además, tiene un sistema de seguridad que permite. Está hecho para irradiar en este sentido, o sea, hacia abajo. Hacia abajo.
hay un sistema de seguridad que permite que si nosotros giramos el equipo 45 grados, automáticamente se apaga, de forma que no podamos radiarnos accidentalmente hacia nosotros mismos. O sea, si lo toma un niño, por ejemplo, que no pase nada. Sobre todo, hay que evitar que los niños tengan acceso a este tipo de herramientas. Eso sí es importante. Independientemente de que no, es mejor que no. Y en cuanto a los grandes, para temas industriales, por ejemplo, el de la ambulancia que decíamos, ahí ya hablamos de equipos que van entre los 40 y los 75 vatios, que tienen unos tiempos de actuación mucho menores, ahí no llegamos prácticamente a los 5, 10 o 7 segundos incluso, y que dependiendo del volumen, porque ahí lo que hacemos es, lo medimos en metros cúbicos, la eficiencia o la actuación, dependiendo de los metros cúbicos, pues va con unos tiempos mayores o menores. Es importante, y lo digo de cara, si me lo permites, de cara ahora que hay ofertas en el mercado, que la gente tenga en cuenta, que el usuario tenga en cuenta cuando va a adquirir un equipo de estos portátil en concreto, que los equipos cumplan con las normativas que actualmente ya existen y que nos transmiten la seguridad de que estamos comprando un equipo que es seguro. En Chile no hay todavía una normativa específica para este tipo de equipos. En Europa, en España en concreto, sí se han aplicado dos, que son las que en concreto nuestro equipo Pandora sigue, que son la UNE 0068, que la gente la puede buscar en internet, y la UNE EN ISO 15858. Estas dos normativas hablan específicamente de cómo deben construirse los equipos de lámparas UVC para que sean seguros en el uso en la manipulación del usuario. Este dato es muy importante. Todo el mundo debe tener en cuenta que hay que cuidar la seguridad. Alguien ya habían preguntado, Julieta había preguntado, ¿hay alguna norma que regule la fabricación de estos equipos? Entonces, están esas dos normas europeas. Exacto, la UNE, vuelvo a repetir por si quieren tomar nota, la UNE 0068 y la UNE-EN ISO 15858. 858, ISO 15858. Son unas normativas, en concreto la primera que puso en marcha la asociación ANFALUM, que es la Asociación Nacional de Fabricantes de Iluminación en España, junto con el UNE, que es el organismo de normalización también allá. Perfecto, entonces es importante tener eso en cuenta porque me imagino que son equipos que tienen que estar certificados, que tienen que tener buena calidad. No basta con un simple marcado CE, no es suficiente, es conveniente que tengan, que apliquen, que de alguna forma demuestren que cumplen con unas normativas más estrictas porque bueno, lo importante, vuelvo a insistir, es la seguridad del usuario y esa es una forma de garantizarlo. Claro. Mira, ahí tenemos un bonito ejemplo de Chile. Sí. Este es un fabricante, Etnia, que produce, y además de forma artesanal, merquén, sal, etcétera, y que nos consultó hace un tiempo cómo podría, si podría utilizar el sistema. Le dijimos que sí, lo están utilizando además para la radiación. Una vez que los botes de sal y de merquén ya están terminados, de forma que salgan completamente esterilizados y limpios a su país de destino, porque además ellos exportan un montón una buena parte de su producción. ¿Usan un sistema tipo cápsula? No, como es una fabricación prácticamente artesanal y en muy pequeña producción, utilizan las pequeñitas nada más y lo hacen de forma casi artesanal. Cuando terminan uno de los botes, radian durante los 15 segundos. Nosotros recomendamos que sean no menos de 15 segundos y con eso el producto está, o sea, igual que se actuaría sobre el agua. Se actúa sobre la sal en este caso o sobre el merquén. Me imagino también que uno podría pensar, de partida, esto que son comercios pequeños, pero también en las casas cuando llegan las cosas de fuera, productos que se compren. Yo, por poner un ejemplo práctico de andar por casa, lo utilizamos para la prensa cuando llega el fin de semana, que la prensa no sabemos por dónde ha pasado el periódico, el diario, y claro, lo utilizamos de forma, pues, bueno, son 30 segundos que tienes que invertir, pero de alguna manera también te aseguras que eso está actuando y que está actuando de forma eficiente. ¿Y eso, cómo se calcula el tiempo que requieren de actuar? Los tiempos principalmente vienen basados
o están calculados en base a 3 parámetros. Uno es la potencia de la lámpara, que es fundamental. Otro es la distancia a la superficie que queremos, o el volumen en metros cúbicos que queremos limpiar si estamos hablando de aire. Y otro es la eficiencia, si es una lámpara LED o es una lámpara de descarga, ¿no? En este caso, en el aparato pequeño, en Pandora, se sabe que la potencia son 5 vatios, perdón, 3 vatios. La distancia que se recomienda, basada en esos tiempos, es de 1 a 3 centímetros y con esos 2 datos se calcula que el tiempo aproximado debe ser, para que sea óptimo, no menos de 15 segundos. Buenísimo, buenísimo. Creo que no menos de 15 segundos. Un súper buen, un elemento sumamente y eficiente para poder sanitizar la vida, el tema. Sí, incluso también es interesante, y lo estoy viendo también en algunos comercios, en restaurantes, en bares, que lo utilizan para, oye, cuando nos vamos a sentar en una mesa suelen venir con el trapo y nos limpian con la mano. Pues esta es otra forma también de hacerlo y que funciona, pero sí es cierto que bueno, que tienen que invertir un poquito más de tiempo. El trapo se pasa en unos segundos y el aplicar la radiación pues lleva un poquito más de tiempo. Pero bueno, son cosas que con el tiempo irán llegando y nos tendremos que habituar, igual que nos hemos habituado a llevar mascarilla. Increíble, nos acostumbramos muy rápidamente a todo. No nos queda más remedio. Bueno, el ser humano es un animal de costumbres. Exacto, sí. Si alguien quisiera buscar estos productos, de hecho quería preguntarte de dónde son fabricados, ¿dónde? En nuestros productos UVC, los que estamos comercializando en Chile, son de origen europeo. Están fabricados en Alemania y en Italia, concretamente. Alemania. Perfecto. ¿Y dónde se pueden encontrar? Se pueden encontrar directamente en nuestra página web, contactando con nosotros, www.spsiluminacion.com. Ahí están los correos de contacto, las direcciones, los teléfonos. Lo voy a anotar acá en el chat. En la zona de descarga hay más información. spsiluminacion.com. Así es. Ahí está. Súper. Y los formatos entonces son la pequeña portátil y las que luego las industriales. Más grandes. Las industriales requieren una aplicación y un estudio sobre un proyecto. Entonces no es un producto que se venda de forma individual como si lo puede ser Pandora. Pandora al fin y al cabo es un alimento doméstico que puede comprar cualquiera. El otro no. Entonces ahí se requiere un pequeño estudio para ver dónde, cómo y sobre todo un dato importante, un profesional que sepa lo que está instalando y que a ser posible o bien ya conozca el producto o bien nosotros le podamos dar la formación que necesite para que la instalación sea correcta. Claro, o sea, asesoría en la instalación, asesoría también en el dimensionamiento del equipo versus los metros cúbicos del lugar. Correcto, metros cúbicos, materiales y exacto. Y características del ambiente, si es un sitio cerrado, si es un sitio no cerrado, qué tipo de materiales lo cubren, qué tipo de espesor tienen esos materiales, etcétera. Ahí ya hay que jugar con varios factores que requieren un estudio un poco más profesional y más delicado. O sea, si es que hay un muro, por ejemplo, la radiación ultravioleta, por su longitud de onda, no es capaz de traspasar determinadas superficies, bien por su componente o bien por su tamaño. La siguiente radiación, que son los rayos X, sí que son más capaces de traspasar. De hecho, todos hemos a lo largo de nuestra vida sufrido una radiación de rayos X, pero la radiación ultravioleta, en este caso con esas longitudes de onda, no es tan capaz de poder perforar, de poder traspasar determinadas superficies y materiales. Perfecto, entonces se dimensiona según espacios abiertos. Pero sí lo decía, cuando hablaba de ver qué tipo de superficies son, no lo digo tanto, o su espesor, no lo digo tanto porque pueda traspasarse, sino por su reflectancia. Y si eso puede ocasionar daño a un tercero, es decir, a un observador que pueda estar a cierta distancia.
Por ejemplo, en una sala, en una ambulancia no hay problema porque está cerrado y nadie va a entrar, pero en una sala hay que ver que vaya reflectante, que vaya a la superficie que instalada, un espejo, que pueda generar a cierta distancia pues prácticamente el 90% de la radiación revuelta. Que se refleje. Independientemente de eso, yo estoy en posición de quien lo requiera para, en la medida de lo posible y dentro de mis posibilidades, poder darle el tipo de información que requiera. O incluso hemos hablado de los informes de ciertas universidades, los tenemos ahí, y si alguien los quiere y me los quiere pedir, incluso las normas, la UNE 0068, si alguien las quiere, están a su disposición y feliz de poder ayudar en lo que sea. Todos aprendimos un poco más acerca del UVC y ahí se empieza a aplicar en espacios públicos. Sí, en todas las aplicaciones que tú nos comentas. Yo creo que lo principal ahora sería hacer un llamamiento a las autoridades pertinentes para que lo primero que se haga, que yo creo que es urgente y además hay que hacerlo ya, es una normativa chilena propia para que todos los productos que se vayan a comercializar, que se están comercializando muchos, cumplan con las normas y cumplan con la seguridad para que sean un producto seguro de cara al usuario. Y a partir de ahí yo creo que todo lo que venga, dentro de que esté regulado y de que esté bien calzado, que eso en Chile lo sabemos hacer muy bien, pues va a funcionar. Y además son herramientas que funcionan, que ya se están usando en muchos países y que por supuesto en Chile van a tener, yo estoy seguro, ya lo están teniendo, pero van a tener un fuerte, van a hacer ruido, como dicen acá. Van a hacer ruido, sí, me parece súper importante. Eso un gran aporte también para la seguridad, pero también para un montón de beneficios también económicos para las entidades públicas. Sí, porque además a la larga suponen un ahorro considerable, tanto en personal como en materiales. Claro, tiempo personal y materiales. Exacto, efectivamente. Sí, porque la vida media de un equipo de estos, sobre todo de los más chicos, que no lo hemos comentado, pero está en torno a las 10.000 horas aproximadamente, entre 5, 10, 15.000 horas, dependiendo un poco de la potencia. Y eso hace que sea un tiempo bastante considerable. Y eso pensando, bueno, sí, pueden estar encendidos, por ejemplo, constantemente. ¿En sistemas de aire acondicionado me imagino que sí? Sí, en los sistemas de aire acondicionado, de hecho, los filtros que se utilizan con radiación ultravioleta están permanentemente encendidos, 24/7. Ahí ha ayudado mucho la aparición de las lámparas LED. Antes se hacían con otro tipo de lámparas, que también emitían en ultravioleta. Las lámparas LED tienen una durabilidad mayor y son mucho más estables. En el tema de la limpieza de superficies no hace falta un 24/7. En el agua, por ejemplo, también se utiliza el 24/7, tanto para el agua potable como el agua de vertidos. Claro, súper interesante. Yo quería mostrar aquí, porque yo nunca había visto el LED UV, es así. Es un poco, sí, distinto, es un poco distinto al LED blanco, de luz blanca. Así es, de hecho no tiene cobertura de silicio. No tiene la cobertura de silicio que estamos acostumbrados a encontrar en los otros LED, en este caso no es necesaria, y es un LED que bueno, emiten una longitud de onda, estos suelen estar en torno a los 254 nanómetros. Y todos sabemos que el LED, una de sus buenas características es que cuando hablamos de longitud de onda, el LED se mueve más o menos 5 nanómetros arriba o abajo, es bastante monocromático. Y eso ayuda mucho a que en este caso, funcionando en 254, actúe bien sobre el virus. Y por eso no lleva ningún tipo de cobertura ni protección. Por eso lo ves distinto. Sí, buenísimo. No, muy, muy bueno. Bueno, esperemos que esta tecnología se masifique, que también la gente empiece a entender, a perderle el miedo, pero también tener las precauciones necesarias y sobre todo lo que tú decías, el hacer ruido en las autoridades para que esto se aplique en el metro, en el transporte público, en los lugares de gran afluencia de público, en laboratorios, en ambulancias, ¿cierto? En todos los lugares. Correcto, así es. Que todo el mundo se informe bien de lo que usa y que en el fondo, mira, esto pasará como pasó con los
hornos microondas, cuando aparecieron en los 60, 70, todo el mundo les tenía pánico. Al final, hoy es difícil encontrar una casa en la que no haya un horno microondas. Pues de la misma forma pasará con la radiación ultravioleta y a corto plazo mejoraremos mucho en seguridad con el Far UV. El Far UV va a ser, yo creo, la solución que en no más de 5 o 10 años, me atrevo a decir eso, aunque no soy un experto en cómo están los avances técnicos de eso y tecnológicos, pero yo creo que en un corto espacio de tiempo se va a popularizar mucho este tipo de herramientas. Y probablemente con la pandemia todas estas tecnologías se aceleraron, ¿cierto? Sin duda, sin duda. Esto ha sido un catalizador. Como de urgencia. Esto ha sido un catalizador que ha hecho que todo el mundo se ponga a trabajar sobre ello y que ahora, pues mira, en el momento como hoy estemos hablando de estas cosas, que es bueno además, porque además a todos nos viene bien conocer más, que sobre todo los que nos dedicamos al mundo de la iluminación y de la luz, que hay muchas más cosas que hacer que la luz visible. Claro, pero es interesante porque nosotros nos dedicamos a la luz visible y este tipo de tecnología creo que está a la mano también de otro tipo de profesionales que la puedan utilizar, ¿cierto? Como planificadores, constructores, desarrolladores inmobiliarios, ahora son otros ámbitos. Se abre un mundo, correcto, se abre un mundo. Y ahora que de cara a que tenemos que volver a las oficinas, el planteamiento de tratar el aire con radiación ultravioleta es muy interesante, muy seguro para la gente que está trabajando allí y sobre todo es económico, no requiere de un mantenimiento. Sí es cierto que hay que hacer una inversión en la instalación, pero ahí se queda hecha, no requiere mantenimiento y dura un tiempo. La amortización está asegurada. Claro, buenísimo. Bueno, los que quieran saber más o implementar o desarrollar algún proyecto, se pueden contactar con Francisco Rodríguez y la web ahí la pusimos un poquito más arriba, spsiluminacion.com. Correcto. Muchas gracias, Francisco. Gracias también por la paciencia. Tuvimos algunos problemas de internet, pero finalmente pudimos tener nuestra conversación. Quedó en 2 partes, va a quedar grabada esto también en Instagram y después lo que hacemos es que unimos y la subimos a YouTube. Entonces vamos a tener en YouTube la conversación completa. Gracias a vosotros y gracias especialmente a Zinud porque hacéis una buena labor, en este caso habéis hecho una labor de divulgación de un tema que yo creo que a todo el mundo le interesa conocer o por lo menos escuchar un poco de qué funciona y de qué va. Gracias a vosotros por esa oportunidad. Gracias. Bueno, estamos justo de aniversario, así es que esta semana... Sí, lo vi. Enhorabuena. De cumplir 2 años y justamente es poder también dar este tipo de información porque la gente también lo pregunta, ¿no? No es porque sí también, o sea, a nosotros nos interesa entregar el conocimiento, pero también hay mucho interés y creo que es, en ese sentido es un aporte que ustedes nos hayan podido acompañar. Felices. Que muchas gracias, acá los felicitan, hay alguien que los va a contactar, así es que esperamos que esto se masifique. Aquí estaremos para lo que haga falta. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, y gracias a todos los que nos acompañaron hoy día. Nos vemos. Chao, cuídense. Chao. Tú también. Chao, chao.